Sumo a Mesa de Periodistas al economista Carlos Araúz. Carlos, muy buen día, bienvenido a Mesa de Periodistas. Muy buenos días a todos y gracias de nuevo por el espacio para compartir y conversar. Carlos, ¿qué te parece estás en medio de todavía el esfuerzo de reactivar la economía? Todavía no hemos abandonado la pandemia, una crisis global del impacto de los precios del petróleo, una deuda pública gigantesca y que sigue creciendo. ¿Qué te parece? O sea, ¿qué evaluación hacemos de este crecimiento desordenado, el despilfarro de dinero, porque todo parece indicar que así debe serlo, en el nombramiento de la planilla estatal? Hay un crecimiento descontrolado por completo. Te escuchamos, buen día. Sí, muy buenos días de nuevo. Y es lamentable, es doloroso encontrar estos escenarios donde el pueblo descansa de una u otra manera en la capacidad de ejecutar, de ejecución del gobierno para poder salir a veces de momentos difíciles y oscuros. La intervención estatal de la que habla pues, el ministro Alexandre, que me sorprende sobremanera porque pareciera que está traicionando sus propios principios teórico-prácticos académicos de hombre de libre empresa y libre mercado con estas intervenciones estatales aparentemente para mantener pues, falsamente algún tipo de indicador financiero. Pero lo que más duele de nuevo es un subsidio disfrazado que atenta contra la famosa solidaridad que tanto han predicado falsamente por 24 meses. Cuando rayamos en la hipocresía, eso yo creo que es lo que más duele al panameño, a la panameña que está allá afuera con mucho tesón, tratando de salir adelante y que te miren a los ojos y que salgan en televisión nacional o que escriban públicamente y digan, no, nosotros realmente sentimos que esto es lo mejor para el país, cuando sabemos que en el corto, mediano y largo plazo le hace un daño terrible, pudiendo haberlo hecho mucho diferente. De nuevo, las intervenciones estatales en pandemia yo las vislumbro como algo que era necesario, pero intervenir a través a lo mejor de el empujón que el sector privado necesitaba en el micro, pequeño y mediano empresario, por ejemplo, hacía mucho más sentido para preservar empleos, para preservar trabajos y plazas de empleo, que era lo que veníamos proponiendo desde hace 26 meses. Lamentablemente se ha optado por crear un subsistema de cuasi supervivencia, si se quiere ver así, porque sabemos a plenitud que estas posiciones no son necesarias. Entonces quiero pensar que de alguna manera, pues, no sé si humanitaria, el ministro Alexander y el grupo de personas que trabajan con él, pues justificarán estas contrataciones para tratar de empujar aquella persona que perdió su trabajo, aquella persona que a lo mejor de una u otra forma pues, no puede encajar en el sistema formal de empleomanía panameño y entonces crean estos espacios que lamentablemente no resuelven problemas, lamentablemente crean ineficiencias y distorsionan la capacidad de producción del Estado, del país, no solo del Estado gobierno, sino del país. Entonces, las intervenciones estatales de esta naturaleza no generan resultados positivos. Todo lo contrario, crean obviamente distorsiones. Y de nuevo, no hay un sistema de medición, no hay un sistema de métrica que refleje la real y auténtica eficiencia del Estado. Los ejercicios que hemos hecho, aquellos que nos dedicamos a esto, a estudiarlo y a practicarlo, pues el número de 260,000 personas es una planilla increíblemente obesa, exagerada, sin eficiencia y sin un apego a lo que debería ser a futuro, tecnología, automatización, digitalización, para poder entonces ir aminorando esa carga administrativa. Quizás no lo vemos hoy y tenemos que apegarnos de nuevo a la cruda situación que vivimos. El mundo está viviendo ahora mismo una particular situación en la que prácticamente hay dos ejes de ejecución, aquellos gobiernos autoritarios y aquellos que quizás se están apegando un poco a lo que queda de la democracia participativa. Si Panamá se alinea a esa democracia participativa, como creemos que a lo mejor es el espíritu, tiene que ser mucho más sensato y honesto consigo mismo, con el escaparate que está administrando la cosa pública, para poder enfrentar momentos de deuda más cara, quiera le guste a quien no le guste, pero la deuda panameña se va a encarecer. El riesgo panameño sigue subiendo y va a subir por efectos tanto del riesgo como por efectos de demanda y oferta, quizás de otros productos financieros que son más llamativos o menos riesgosos que el panameño. Listas grises, que todavía no son resueltas y tenemos ahora 4 semanas la visita de Gafi. Tenemos una situación de bomba de tiempo, pero inexorable, ineludible en la Caja de Seguro Social. Y esos son todos puntos de nuevo que pareciera
porque de nuevo, la contratación de una persona implica esa cuota obrero patronal que de una u otra forma quizás pretenda también el ministro tratar de salvar a la Caja de Seguro Social a través de la contratación quizás injustificada de personas en la planilla estatal. Duele mucho, porque el sector privado siento de nuevo que está tratando, que está procurando. Me sorprendieron las declaraciones del viceministro Tejada recientemente invitando al sector privado a contratar, pero ¿cómo contratamos de nuevo cuando todavía no hay esa mano de obra calificada que se necesita? ¿Cómo contratamos si todavía no se reanima la demanda agregada, que es el motor fundamental de la economía de servicios panameña? Creo que de nuevo se manda el mensaje de la solidaridad falsa, de la hipocresía y peor aún de la indolencia. Y eso es muy difícil de rescatar en un corto periodo de tiempo. Fernando Martínez tiene preguntas, Carlos. Tengo primero un comentario. Sobre este tema de la planilla hay dos aspectos que son fundamentales. Uno, la planilla como base del clientelismo promovido desde el Estado. Hay un clientelismo promovido desde otros ámbitos, pero el clientelismo promovido por el Estado es un clientelismo financiado con recursos del Estado. Es ahí donde está el tema doloso. Y el reflejo más transparente de este clientelismo promovido desde el Estado es el discurso de numerosos políticos que señalan, sustentan, usan sus puestos en la Asamblea para decir que el que buscó o busca votos en las coyunturas electorales tiene derecho a un nombramiento en la estructura del Estado. O lo que es lo mismo, aquel, y por eso entendemos que incluso diputados hayan dicho desde sus curules, hayan acusado al órgano ejecutivo de, en la coyuntura reciente, no estoy hablando de las elecciones pasadas, de la coyuntura reciente del Congreso del PRD, que desde el Palacio de las Garzas, que además abanica una candidatura presidencial, se estuvieran cambiando votos en un Congreso por nombramientos. Entonces, todo forma parte de un terrible acto de corrupción promovido desde el Estado. Y la otra consecuencia enorme de este tema del crecimiento de la planilla, porque es lo único que explica que la planilla de la Asamblea critica a la presidencia por estar cambiando nombramientos por votos. Pero resulta que en la Asamblea es donde más nombramientos ha existido, más que en el Meduca o que en el Ministerio de Salud, donde se sustenta que existan nombramientos. Necesitamos más enfermeras, más. Correcto. Tenemos una ciudad de la salud, bueno, hay que nombrar personal para la ciudad de la salud, etcétera. Esas son las paradojas que nadie entiende, o por lo menos, bueno, solamente se pueden entender por la vía de este fenómeno del clientelismo. Pero hay una consecuencia de la que se habla también poco, y es que esta situación va no solamente agrandando el tamaño del Estado, sino agrandando la ineficiencia del Estado. Correcto. O sea, tenemos un Estado tremendamente ineficiente, incapaz de ejercer las funciones para las cuales cada institución ha sido creada. ¿Por qué? Porque o es insostenible que ingresen personas sin el ejercicio, y quiero subrayar esto, y para allá va mi pregunta, Carlos. Antes, mucho antes, para crear un cargo en la estructura pública, no solo se necesitaba el respaldo presupuestario, lo que es esencial. Tiene que existir el cargo y la partida, por llamarlo de alguna manera. Pero se requería un ejercicio de planificación que sustentara la incorporación de ese cargo en la planilla del Estado. Es decir, la persona que se va a incorporar a la planilla tiene que estar justificada por lo que él va a entregar de trabajo, de aporte, de contribución al funcionamiento de la institución en la que va a prestar servicio. Pero
la pérdida de la planificación que va desde lo más alto, desde las cifras más gordas hasta las más pequeñas, es lo que ha creado este relajo en la planilla estatal. Yo siento que a nadie le importa los cargos o la planificación alrededor de esos temas. Y voy a citar el último ejemplo, la ciudad de Colón. En Colón hay un problema serio, que es el desempleo. Esta mañana escuchamos al representante del Ministerio de Trabajo decir que los empleos a los que se comprometió el Estado son empleos que se van a crear en la empresa privada. Uh-huh. Es decir, vía capacitación o vía capacidades de las personas que aspiran a ese empleo. Y que ahora yo me hago la pregunta, y te la hago a ti, Carlos. ¿Qué pasará? ¿Qué pensarán los desempleados de Colón cuando ven que el Estado o el Ejecutivo nombra miles de personas, por ejemplo, en la Asamblea, y ellos tienen que pasar por el filtro natural que es una contratación en la empresa privada, previa capacitación, etcétera, etcétera, etcétera? No hay un doble discurso, una doble moral aquí en toda esta historia. Sí. Y ya has tocado en varios puntos, pero muy, muy delicados. Voy a tratar de resumirlo y solventarlo en su gran mayoría. Existen programas a través tanto del Ministerio de Desarrollo Social como del Ministerio de Trabajo que han estado promoviendo o promulgando la posibilidad de personas que accedan a plazas de trabajo. Está Mi Primer Empleo, ahora entiendo que lanzaron el programa de Capacítate por Colón, y está el tema también del padrinazgo empresarial para tratar de empujar estas iniciativas que van, yo creo que en la línea de alianza público-privadas, que solo en colaboración se pueden resolver estos problemas que son mucho más grandes que quizás la capacidad de administración de un gobierno puntual per se. Pero se complica la situación, reitero, cuando anteponemos intereses, ya sea partidistas o ya sea políticos o politiqueros, como me gusta a mí definirlo, sobre el bienestar de ese tejido social que se viene descosiendo, que se viene desmembrando ante nuestros ojos. Y esto viene prepandemia. La pandemia sirvió pues para acrecentar esas famosas brechas. Aquí se hizo un estudio y una recopilación de ideas que vino desde la base de la pirámide por más de 6 meses, el famoso Pacto del Bicentenario, cerrando brechas, que si bien es cierto, todavía está en ese proceso de validación, de justificación y de que se implemente algún tipo de solución, por lo menos sirvió para también medio de desahogo, quizás terapéutico para algunos que quisimos creer o que quisimos aportar, que quisimos probar, y estoy seguro que la provincia de Colón habrá aportado y habrá generado todo tipo de iniciativas que lamentablemente ahora reciben una bofetada. Es una bofetada la que están recibiendo los coloneses cada vez que se reportan estos números de injustificadas contrataciones, regalos, beneficios, acomodamientos, por otras razones que no vienen ni siquiera al caso de la recuperación económica. Entonces, más allá de eso también, tenemos que ser consecuentes con la situación que el mundo vive y que nosotros aquí en Panamá vivimos. El combustible, el costo de la vida, la canasta básica, alimentos, frutas, todo está obviamente más caro. Pero en ese ambiente de más caro también tenemos una ley de responsabilidad fiscal que a final de este año debe reportar no más de 4% de déficit. Esa diferencia entre lo que recaudamos y recabamos contra lo que pagamos y egresamos no debe ser más de 4%. Hoy día yo veo eso prácticamente imposible con la velocidad que están gastando y en las partidas o en la fórmula tan desordenada que se está gastando. Entonces no nos sorprenda de nuevo que en octubre y noviembre venga una famosa modificación o una licencia especial, bueno, porque el año fue difícil y no cumplamos con el 4% de la ley de responsabilidad fiscal. ¿Qué consecuencia trae eso? Esa es la otra también, que en Panamá para la administración pública y responsable no hay consecuencia. Todo lo contrario, pareciera haber premios. Pareciera haber, precisamente producto de ese clientelismo al que ustedes hacían referencia, creo que ahí es un premio para la justificación de estas contrataciones. Es un Estado, lamentablemente, con instituciones increíblemente débiles,
donde no hay el previo control, donde no hay la validación, donde no hay la medición de competencias para saber ese impacto que la persona es contratada, qué indicador va a medir el desempeño de esa persona y va a resolver el problema que estamos tratando de contratarla precisamente con ese fin o ese propósito. La esperanza del presupuesto abierto, que recientemente se anunció y se implementó con bombos y platillos, se ve desbaratada, descabellada y desgarradora realidad es la que estamos viviendo, pues parece que no hay consecuencia, no hay congruencia entre lo que se dice y lo que se hace. No vamos a llegar seguramente a la ley de responsabilidad fiscal como estaba estipulado. El presupuesto abierto parece ser otra, no sé si es un ganchito en la lista de a lo mejor de logros que el Estado, el gobierno quiere promulgar, pero ante todo y dolorosamente una vez más, es una conversación dura la que estamos teniendo. Hay un instituto de planificación que nace precisamente del acuerdo del Pacto del Bicentenario Cerrando Brechas. Tiene un director ya nombrado, el señor Salazar, Guillermo Salazar, que tiene una trayectoria también pues profesional destacable y yo creo que aplaudible. Bueno, entonces, ¿qué estamos esperando precisamente para actuar, para que con la urgencia que amerita la planificación vayamos entonces a atacar los problemas que nos aquejan en lugar de estar resolviéndolo con curitas temporales y con parches que no nos llevan a nada positivo ni a nada sostenible? Panamá está entrando en una etapa de crecimiento que no va a ser la misma de otrora, no es la misma del 7% y 8% de hace una década. Lo que tenemos por delante es un crecimiento quizás estable, ojalá sostenible, entre 5, 5,5%, y si no somos eficientes y seguimos descansando en el manejo irresponsable de la deuda, simplemente no tendremos los medios para resolver auténticamente los problemas de raíz que nos aquejan y por ende más desenfreno social, más desorden en las calles y criminalidad que inevitablemente va a subir. Alfonso. Muchas gracias. Dos comentarios breves y una pregunta. El primer comentario breve tiene que ver con esto que tú has mencionado, Carlos, del desahogo terapéutico. Una línea que yo he venido avanzando en este programa es que cuando se genera un tipo de resentimiento contra el gobierno nacional, pues ellos han logrado instrumentalizar estos procesos de diálogo para reducir la tensión, pero sin ningún tipo de buena fe en cumplir con lo que se llegue al acuerdo. Entonces es muy interesante porque ponerte a negociar con el presidente, de hecho, te pone en una posición de desventaja donde pierdes el momento que hubieras podido utilizar para reclamarle al gobierno nacional algún tipo de concesión. Y también quería comentar sobre algo que mencionó Fernando sobre el tema clientelar, hablando particularmente de la Asamblea, y es el hecho de que al fin y al cabo los diputados terminan utilizando sus planillas particulares como agentes de representación en sus circuitos. Entonces, al final, lo que termina pasando es que quien paga el tributo subsidia la base del poder del diputado. Quien tributa subsidia la base de poder del diputado y por eso es bastante cruel cuando un diputado como Benicio Robinson se para y dice: a mí me puso Dios aquí, y es dizque no, te puso la clase media panameña pagando el ITBMS y otras cosas. Porque los diputados, a través de sus administradores comunitarios, pues inadvertidamente terminan influenciando sus comunidades y sus circuitos. Ok, Carlos, la pregunta que te quería hacer, ya que has traído a colación el tema de las proyecciones. En Panamá tenemos ahora con el tema de la mina operando una distorsión porque al exportar cobre, eso lo sumamos al Producto Interno Bruto, lo dividimos entre la población y ahora somos todos ricos, ¿no? Por el PIB per cápita. Pero lo que sí es cierto es que el nivel de ingresos del panameño promedio ha caído, ya venía cayendo antes de la pandemia, ha caído mucho más fuerte posterior a la pandemia. Y ahora que has empezado con las proyecciones, me gustaría saber tus proyecciones a corto y mediano plazo del nivel de ingresos efectivo de los panameños y tomando en consideración ese nivel de ingresos efectivo, ¿qué tamaño debería tener un Estado acorde a ese nivel de ingresos? Quizás ya empujo mucho pidiéndote una cifra exacta de 100.000 funcionarios o 20.000 millones en presupuesto, pero me gustaría saber cómo se vería un Estado acorde a ese nivel de ingresos que no vaya a convertirse en un ancla que nos lleve hasta el fondo del mar. Sí, totalmente de acuerdo con el tema de la distorsión, y la distorsión sigue siendo reveladora de cómo está tan clusterizada nuestra economía,
que no se habla, que no hay esos canales de comunicación, a pesar de jactarnos de ser un centro logístico de envergadura mundial, pero el canal rara vez genera otro tipo de impacto positivo que permee y que realmente se sienta a la par del el hub de las Américas o del sistema portuario. Y en efecto, tenemos una concentración principalmente en dos provincias que generan 70-75% de Producto Interno Bruto, ni hablar pues del componente ahora que realmente afecta a todos los cálculos, que es la exportación de cobre, como tú bien dijiste. El tema de la medición de calidad de vida es donde nosotros, desde la perspectiva de análisis, estamos tratando de enfocarnos y por ende hemos dejado de utilizar ingresos per cápita hace varios años. Lo que nos estamos tratando de circunscribir es la medición multidimensional de la pobreza. El índice multidimensional de la pobreza en Panamá se viene midiendo hace 4 o 5 años, la previa administración lo instaló. Esta ha tratado de seguir de mala manera, sin recursos, porque debo reconocerlo que el Ministerio de Desarrollo Social no tiene pues, las herramientas y recursos para hacerlo. Pero ese es realmente el indicativo que debemos estar viendo. Y lamentablemente, 1 de cada 4 panameños hoy día manifiesta bajo esa perspectiva un nivel de pobreza, y me refiero al acceso al agua, al transporte digno, a la seguridad social, medicamentos y demás. Cuando entramos en materia de ese análisis y nos damos cuenta de que el ingreso per cápita pues, es una distorsión total y dejamos a un lado esa medición, entonces deberíamos crear políticas públicas basadas en otra métrica, no necesariamente en el ingreso promedio. Entiendo que todavía se debe medir, entiendo que consigna cierto valor, especialmente proyecciones. Para poder llegar a esa segmentación, de nuevo, las definiciones de clase media, de clase trabajadora, de clase alta, de clase élite, que también venimos trabajando y que otros institutos en Panamá también de estudios sociales están trabajando, hablan de que prácticamente, de nuevo, el 65% de la población no está en un nivel satisfactorio digno de tener acceso a una calidad de vida razonablemente buena. 65% es un número extraordinariamente revelador de la situación que estamos viviendo. Yo siento, de nuevo, que los números que hemos venido haciendo, estás hablando de casi 1.000 a 1.500 millones de dólares en salarios que deberían cortarse, que deberían eliminarse de una otra forma de la planilla estatal para poder, pero ¿qué va de la mano con eso? Obviamente, ¿qué haces con esas 40, 45 mil personas que no se justifican dentro de la maquinaria gubernamental estatal? Tienen que ser absorbidas de una otra manera por el sistema, ya sea el privado o algún tipo de esfuerzo mixto que pueda entonces permitirles prepararse para enfrentar y llevar sustentos a sus casas. No podemos pretender tampoco eliminar de raíz esto. Tiene que ir gradualmente, planificadamente, con tecnología, apelando precisamente a la implementación de otro tipo de estrategias de índole administrativa, mediciones, métricas, de nuevo, que hablen sobre el desempeño preciso y exacto de las personas que han sido contratadas y bajo ninguna circunstancia seguir engordando la máquina estatal porque no resuelve. Quizás la perspectiva de algunas personas es que mientras más grande mejor. En este caso obviamente es todo lo contrario. Tenemos que buscar la manera, no es fácil, no es sencillo, no estoy diciendo que es cuestión de una vara mágica y se resuelven ineficiencias, pero sí hay distorsiones, especialmente en la parte de generación de ingresos y a futuro. Ese Producto Interno Bruto, que desde nuestra perspectiva pudiese estar en el norte de 66, 67 mil millones de dólares para finales de año, con un nivel de deuda de 44, 45 mil millones de dólares, pareciera que se estabiliza la deuda en 65, 66% de Producto Interno Bruto, pero viene el refinanciamiento de 4 o 5 mil millones de dólares este año, más caro, más comprometido, menos fácil de acceder a mercados de capital y por ende entonces menos fácil ejecutar para que los problemas sean resueltos de raíz y con verdad. Siento de nuevo que hay todavía espacio para modificaciones importantes. Comparto hasta cierto punto el tema del diálogo, que lamentablemente no ha llevado a soluciones inmediatas y quizás por eso la presión en las calles no solo se está sintiendo en Colón, sino que no descartemos, si esto sigue así, que ese despertar social o esa incomodidad social se manifieste en otras calles de nuestro país. Sí, a mí lo que me preocupa también, Carlos, es la entrada del proceso político, que ya es un hecho. Ya el PRD empezó, vimos
un nuevo partido, otro camino empezó el domingo. O sea, ya la política se activó. Y definitivamente, sobre todo, el partido de gobierno va a activar toda su estructura clientelista para las próximas elecciones, ¿no? Tomando en cuenta el gran... cómo ha quedado golpeada su imagen, ellos van a apostar a su capacidad clientelista para tratar de ganar votos. Me cuesta trabajo entender el papel que está jugando el ministro de Economía y Finanzas. El ministro de Economía y Finanzas lo advierte, pero no veo que haga nada. No veo a la Contraloría hacer nada también. Hoy veíamos más temprano en Noticias AM al abogado Ernesto Cedeño, que fue asesor legal en la Contraloría, decir que la Contraloría pudiera incluso hacer auditorías y llegar a estas instituciones y decir, señor, ¿usted qué hace? Explíqueme cuáles son sus funciones, cuándo fue nombrado, incluso preguntarle, explíqueme, usted está nombrado aquí, usted es del partido PRD, ¿usted de qué partido es? O sea, estoy viendo un descontrol en un escenario que puede ser peor ahora con el proceso electoral que ya lo tenemos encima. Esto no es sostenible, Carlos, me parece. Si el gobierno sigue en esta tendencia, ¿hacia dónde vamos? Sí. Y es peor aún, yo creo, estar a veces en estado de negación. Como algunas veces yo creo que he escuchado a voceros recientemente pues manifestarse de que todo está bien, de que el país está pasando pues por una bonanza. Es más, recuerdo que resaltaron con platillos, con bombos y celebraciones el hecho de que por primera vez en 10 años se habían pues recaudado 1.715 millones de dólares en impuestos, si mal no recuerdo, pues el mejor trimestre en los últimos 10 años, ese primer trimestre de este año, lo que deja por fuera de nuevo. Seguimos en el análisis ese del elevador. Nos contentamos sobremanera cuando los indicadores suben, nos entristecemos cuando los indicadores o ciertos indicadores bajan, y en ese swing swan nos vienen llevando, lamentablemente, desde previo a la pandemia, y no queremos ni siquiera exacerbar pues, lo serio que se ha puesto esto no post pandemia, porque todavía estamos ahí, estamos en un estado de emergencia que también deberíamos estar en proceso de revisión para que otros canales de manifestación pública o de transparencia en reportes también se volvieran a dar. El estado de emergencia da cierta flexibilidad pues, al gobierno para tener una carta blanca en ciertos rubros para hacer lo que quiera, y eso es muy, muy, muy peligroso también. Pero, de nuevo, en sostenibilidad, en materia de cambios socioeconómicos, de gobernanza pura, dura, buena, transparente, nos estamos quedando atrás. Y quedándonos atrás, estamos condenando a una generación entera que no recibe el beneficio de un mundo que está yendo en otra dirección. Quizás nosotros en Panamá en el modelo seguimos pensando en que el modelo es el contenedor que pasa por el canal y que se queda en un puerto y que pues va reexportado hacia Sudamérica y que viene de Oriente. Tenemos que apostar también al desarrollo de nuestra gente, al talento humano, para que seamos un hub de ideas, un hub de creatividad, un hub de innovación, porque es hacia donde estamos yendo. Las posiciones o los modelos tradicionales están quedando increíblemente desfasados. Incluso en Davos, hoy se está conversando sobre el concepto de globalización y si debemos entrar en una arena de deglobalización, en la que Panamá jugaría un papel importantísimo. Me incluyo en el grupo de analistas que hemos venido hablando de nearshoring como una posibilidad real. Olvidémonos de esos modelos mundiales, globales, y volvamos quizás al tema regional. La planta en China va a seguir existiendo, pero a lo mejor la planta en México va a ser complementadora de lo que se esté haciendo en China, y nosotros tenemos que quizás guiarnos en esa dirección mucho más regional y apalancarnos en nuestras bondades geográficas, las del centro financiero, en fin, las que tenemos para poder trabajar en la inmediatez. Y en todo esto, lamentablemente, tenemos entonces una clase política que pareciera que vela por sus intereses por encima de todo lo que está pasando en el mundo, descartando guerra, descartando desbalance financiero, siendo incapaces en promover algún tipo de conversación o de diálogo real que resuelva en el corto plazo el tema del combustible. Lo hemos dicho en diferentes foros, o sea, la necesidad de revisar la fórmula de paridad, la necesidad de acercarse a las petroleras, a los importadores, en fin, pareciera que hay desidia amarrado o de la mano de un deseo por permanecer en el poder, incluso llamando a conversaciones de quién va a ganar una elección en el 2024 cuando estamos en plena crisis
tanto financiera, económica, como hasta moral y social. Carlos, Es desgarrador lo que estamos viviendo, es un Panamá que merece mucho más, es un Panamá que merece mucho más. Carlos, un tocayo tuyo, Carlos Espinosa, que habló esta mañana en Noticiero AM, Ujú. que es propietario de una granja avícola en Río Congo. Perdió de un plumazo el año pasado 50.210 pollos por un valor de más o menos 100.000 balboas. A veces no hacer también es una forma de corrupción. Yo pienso que hay que cambiar el Estado. El Estado panameño tiene que ser transformado y la economía del país tiene que ser transformada, porque en este país los gobiernos apuestan a hacer los cambios necesarios para que nada cambie. Y todo el mundo celebra cuando hay una inversión y se nombran 4 meseros y 3 mucamas. Ese no es el cambio que el país, ese no es el empleo que el país necesita. La economía tiene que cambiar para generar empleos dignos, y para eso necesitamos visionarios, personas que decidan apostar a los cambios que el país necesita. Como bien dijo Grimaldo, si al famoso Producto Interno Bruto tú le quitas los ingresos de la mina y los ingresos del canal, queda el país verdadero. Miserable. Exacto. Entonces, el país en el que hay que transformar la SEP, eso ya no sirve. Esa institución del Estado no le sirve a un ciudadano que apostó a tener 50.000 pollos y una empresa, pero no solamente a él, al que se le daña la comida en el refrigerador porque Naturgy no le da la gana o porque él mismo lo dice, no le dan mantenimiento a las líneas están llenas de vegetación. Entonces, si no le das mantenimiento a las líneas eléctricas, las empresas, o por qué no, y ni siquiera voy a culpar a las empresas, o sea, la capacidad, si vamos ahora mismo a la SEP, y estoy usando esto como un ejemplo, y le decimos, señores, ¿por qué esto sucede? Ellos dirán, bueno, es que no tenemos ellos le llaman jurisdicción coactiva, no tenemos la capacidad de castigar aquí en este país hay empresas de servicios públicos que ni siquiera tienen centros de atención para los reclamos de su clientela. Y entidades como la SEP, que yo no sé qué están esperando para cambiarla, que pareciera que por acción u omisión defienden a las empresas y no a los usuarios. Esas son las cosas que hay que cambiar en este país. Todo el mundo lo sabe, la gente sale a la calle todos los días por esto. Y no pasa nada. ¿Qué sucede? Entonces, hay que transformar el Estado porque este Estado no le sirve a los ciudadanos, no está en función de los ciudadanos. Y hay que transformar la economía porque no genera. Ahora, y hay que transformar, termino, la educación. Porque entonces tampoco tenemos el capital humano capaz de. Porque, bueno, supongamos, alegrémonos, se generan empleos dignos, pero entonces la educación no genera el recurso y el capital humano que pues tenga la visión y el emprendimiento para acometer esas tareas propias del desarrollo verdadero, no el desarrollo de mentiritas que tenemos en Panamá. Sí. Yo sí, no puedo estar más de acuerdo con las modificaciones que el modelo necesita. El empleo tiene que ser digno, pero también de la mano de la remuneración, que sea buena, que sea satisfactoria, que sea en dirección para que la movilización social real se dé. El tema de que nos cuesta también reconocer es que hay prácticas monopolísticas en Panamá y oligopolísticas que crean realmente huecos, vacíos, distorsiones, esa capacidad de que se llegue al mejor producto, al mejor servicio, bien colocado en precio para beneficio del consumidor. Hay prácticas monopolísticas en Panamá y la ASEP, precisamente, que sería el equivalente del antitrust, que le llaman en otras jurisdicciones, pues hace poco o nada para canalizar pues, el mejor servicio en cuestiones de materia pública. Entonces,
promover competencia sana, abierta, libre, en materia de hidrocarburos, en materia de electricidad, telefonía fija, telefonía pagada, en fin, Internet. Internet deberíamos ir en ese camino, obviamente, de Internet gratis para todos, que esa es arena de otro costal, pero enfoco atención precisamente en el calvario que están viviendo jóvenes que salen graduados con sus bachilleres, escuelas secundarias, 18 años a 26, 27 años, donde lamentablemente pues el desempleo se ha disparado de manera pero absurda, y no solo eso, sino que han tenido entonces que refugiarse en la informalidad, tratando de sustentar, y ni hablar de aquellos que como quizás muchos aquí nos están escuchando y viendo, y en el panel pues que tuvimos que trabajar en una porción de nuestras vidas pues para lograr ciertos títulos y ciertos movimientos académicos. Quizás esos modelos deberían ser también replanteados, reenfocados, para que la persona que sale de 18 años a buscar ahí adelante en nuevas oportunidades pues pueda prepararse de otra manera, o vocacional o técnicamente, y en alineamiento con lo que el mundo está pidiendo. Conozco de casos específicos, empresas reconocidas en Panamá que lamentablemente pues llegan a esa desesperación. He tenido la oportunidad de hablar con panameños, panameñas que quieren contratar panameños y panameñas, pero no pueden, no encuentran, e inevitablemente quizás doblan un poco la ley laboral para tener que importar el talento. Y eso no debe seguir pasando, no puede seguir pasando. Por eso proyectos como el ITSE, y que se multipliquen los ITSEs en Panamá, tienen que ser apoyados, tienen que ser quizás manejados de otra perspectiva, con otro tipo de impacto. Yo ojalá de nuevo que acabe el monopolio y que la competencia prevalezca. Carlos, Alfonso Grimaldo tiene una última pregunta. Primero que todo, que viva el ITSE y que se multipliquen los ITSEs, totalmente cierto. Carlos, yo sé que tú eres un hombre de consulta, de acuerdo, de negociación, pero si tú fueras el ministro de Economía y Finanzas de este país, ¿qué dos políticas o programas estarían en tu plan de reactivación económica? Concretamente, ¿qué dos cosas veríamos en una administración económica de Carlos Araúz que serviría, de hecho, para reactivar la economía, y no lo que está intentando Héctor Alexander ahora de mantener la demanda agregada a punta del gasto público? Pretender que la micro, pequeña y mediana empresa, que genera el 70% del empleo, sin acceso al crédito, va a jugar un papel importante es ridículo. Yo crearía quizás un banco del emprendedor, una agencia que manejase fondos directamente, para que realmente ese pequeño, mediano empresario fuera asesorado, fuera guiado, recibiera fondos y ejecutase. No me refiero a programas que se están manejando hoy a través de la autoridad de la micro, pequeña, mediana empresa, porque eso no resuelve nada. Lamentablemente pueden tener lindas intenciones, pero ya sabemos pues que el camino al infierno está pues pavimentado de lindas intenciones. Entonces, y no puede ser a través de la banca privada, porque ya está demostrado de que el ente regulador está más preocupado pues por las posibles pérdidas o reservas técnicas que tengan que hacer los bancos, y entonces no se va a prestar al micro y al pequeño empresario. Yo sí encontraría alguna manera de que algún tipo de intervención, y no hablo de benévola ni regaladora, sino con la métrica del caso, entendiendo los modelos de negocio que puedan funcionar, que sean sostenibles. No hablo del soñador, hablo de las empresas, las 5.000 empresas que desaparecieron durante pandemia. Yo cuestiono si debieron haber desaparecido. Y desaparecieron algunos porque ya los modelos estaban caducados y vencidos y cansados, pero otros también porque no hubo entendimiento con las fuerzas económicas tradicionales, con el Estado, con el gobierno, con la banca, para tratar de inyectar eso. Entonces yo encontraría algún tipo de ataque frontal real, de poner dinero allá afuera en la calle, estructurado, no regalado, con intención de repago, pero que llegase donde tiene que llegar. Y el dinero no llega, lamentablemente, por ese lado. Y por el otro lado, yo de nuevo me entregaría a los esfuerzos de recaudación tributaria en Panamá. Lamentablemente la base sigue siendo baja. O sea, el Estado sigue dependiendo de deuda para ciertas acciones que deberían sustentarse con ingresos generados por el Estado, por la máquina de generación de gestión tributaria. Eso iría de la mano con la erradicación, eliminación y veto de cualquier ley que pretenda traspasar algún tipo de beneficio a un grupo específico de la población económica o de grupos económicos de interés
que reciben beneficios, y no me refiero única y exclusivamente a la reciente ley de beneficios turísticos, porque eso es una aberración y ya yo creo que lo hemos hablado y lo hemos criticado, pero me refiero a una revisión integral de todas aquellas instituciones que están devengando en materia fiscal impositiva en tasas efectivas por debajo de 15%. Yo me metería de cabeza a tratar de encontrar una eficiencia fiscal diferente que permita la contribución y lo que se recupere en recaudación fiscal entre lo que estamos hoy y lo que se está, o sea, lo que se debe estar generando. Entonces, crear una estructura fideicomiso, una estructura a la par del Fondo de Ahorro Soberano de Panamá, que solo se dedique a la promoción y proyección de ciencia, tecnología y atracción de inversión extranjera. Solo eso. No generaría más impuestos para gastar más. O sea, por ley pasaría, me las ingeniaría de alguna manera de convencer a la Asamblea de Diputados, si eso es posible, para tratar entonces de atraer, de generar más con un compromiso diferente. Por ley, no que tenga la libertad o el designio de Carlos Araújo hacer lo que quiera con ese dinero, porque podemos recaudar más de aquellos sectores que lamentablemente en tasas efectivas de pago de impuestos no están contribuyendo su cuota aparte. Así que esas serían mis dos acciones. Carlos Araúz, economista. Gracias, Carlos. Gracias a ustedes por el espacio y tan cándido y siempre tan noble y abierto. Gracias a ustedes. Gracias, Carlos. Hablamos de planilla estatal, clientelismo, reactivación económica, un análisis interesante. Carlos, buen día. Gracias por acompañarnos en Mesa Periodista. Vámonos a nuestra primera pausa comercial.